Buen día, buenos días a todos. Este es el último ciclo del webinar de interculturalidad, de la mesa de interculturalidad, y el tema que vamos a debatir hoy es interculturalidad y educación. Para comenzar, voy a dejar a la coordinadora de la mesa, que es la señora Cindy Ramos Rojas, quien nos va a dar la bienvenida. Cindy. Gracias, Elizabeth. Bueno, es importante para nosotros su presencia. Por eso quiero agradecer a cada uno de ustedes la voluntad y la disposición de dar a conocer sus conocimientos y experiencias. Nosotros como Universidad de Atacama también somos una universidad estatal, regional, recursos limitados, estamos recién trabajando en el tema de inclusión intercultural, inclusión en el área de la discapacidad y la inclusión en el tema de diversidades sexuales. Para nosotros todos estos temas son nuevos y, bueno, Elizabeth es parte de nuestra mesa de interculturalidad y ella tiene mucho más experiencia y tiene los contactos de ustedes. Por eso ella ofreció estos webinar, que para nosotros como unidad de inclusión es de gran valor. Y por eso para nosotros es importante, ojalá tuvieran muchos estudiantes ingresando acá a estos links, pero nos queda un harto trabajo por recorrer. Por eso para nosotros es importante que ustedes nos regalen su tiempo para nosotros ya empezar a enfocarnos más en este tema. Es un tema complejo, un tema amplio, donde tiene muchas aristas que debemos abarcar. Así que no los voy a más aburrir y agradecer nuevamente a cada uno de ustedes por su tiempo, por regalarlo. Realmente nosotros lo valoramos mucho. Así que muchas gracias y bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Cindy. A continuación voy a pasar a leer la breve biografía de cada uno de los expositores. Para comenzar, tenemos a la Magíster Iskra de la Cruz Hernández, maestranda en Ciencias Sociales con énfasis en Educación, Flaxo, Argentina, licenciada en Ciencia Política, Universidad Autónoma del Estado de México, actualmente es profesora de la Cátedra de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, miembro del Grupo de Investigación GLOTA de la Universidad Industrial de Santander, categoría B, dirige la línea de investigación políticas, lingüística e interculturalidad del Semillero de Estudios del Discurso Público, publicaciones recientes de dónde vengo, de qué soy, a dónde voy, el proceso de conformación del posgrado de México 2016, historia y situación actual de la educación interculturalidad de México 2017, currículum inclusivo, un caso de vinculación con la comunidad en la UIM 2018. La perspectiva glotopolítica para la formación de profesores de lenguas, retos al desarrollo del currículum intercultural plurilingüe en la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial Santander Bucaramanga, Colombia, 2019. Tenemos a la doctora Paulina Subiabre Uvilla, profesora de inglés y traducción, Universidad del Biobío, doctorado en lengua inglesa de la Universidad de Glasgow, con docencia en universidades nacionales del Biobío, de la Universidad Católica de Valparaíso, de la Universidad de Valparaíso y en el extranjero Universidad de Glasgow, Forman Christian College University, Lahore, con estudios de la variación sociolingüística del inglés como lengua extranjera. Recientemente estudia la identidad en el lenguaje en textos literarios y en el discurso. Trabajos en Lahore, Pakistán, y es peer reviewer de la revista Signos de la Universidad Católica de Valparaíso. Miembro de ANIL, secretaria adjunta de RIEDI, miembro de la Asociación de Investigadores de Arte y Humanidades de Chile. Y participa en un par de proyectos de investigación independientes, uno en red, uno en lengua y literatura mapuche y en identidad y en IFL. Finalmente tenemos a la doctora Mitzi Quinto Cortés, es licenciada en Restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, es maestranda en Arqueología Marítima por la Universidad de Southampton. Reino Unido, es candidata a doctora en conservación por el Instituto de Arqueología de la University College London
Reino Unido. Su investigación doctoral trata acerca de la gestión de riesgos de desastre para patrimonio cultural y aboga por la inclusión de comunidades expuestas a la actividad sísmica como agentes de cambio en la preservación de sus lugares de significación cultural. Ha participado en diversos proyectos de arqueología, conservación, restauración, particularmente en dos especialidades, patrimonio subacuático y patrimonio expuesto a desastres. En México ha colaborado en la Subdirección de Arqueología Subacuática, la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural y en el Museo UMEX. Y en el Reino Unido ha trabajado en la Mary Rose Museum. Asimismo, ha impartido cátedras relacionadas en la difusión y divulgación de la arqueología y conservación del patrimonio cultural y en iniciativas de inclusión de mujeres en la ciencia. Actualmente es docente de maestría en conservación del Institute of Archaeology de University College de Londres. Entonces, a continuación, los dejo con la magíster Iskra de la Cruz, que ella nos va a dar su presentación. Iskra. Voy a ser breve porque esto, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, voy a ser breve. Agradezco a la doctora Elizabeth Torrico que me invitó a este espacio y a todos los compañeros que vamos a dialogar y demás. Bueno, quiero hablar sobre la relación de estos dos conceptos al que se me invitó aquí a este seminario, sobre interculturalidad y educación. Y quiero partir de lo que para mí significa la interculturalidad en ese trayecto que pues he recorrido algunos territorios, he tenido la oportunidad de leer algunos investigadores y también de la construcción que se ha dado dentro de las aulas en mi experiencia docente y como estudiante también. Entonces, para mí la interculturalidad es ese estudio de las interacciones humanas, pero estas interacciones pues son diversas y abarcan diferentes grupos y eso es lo que quiero aclarar también, que hay que pensar en una interculturalidad que abarque cada vez más grupos que van manifestándose, que van gestándose y que incluso han derivado en lo que hoy conocemos como educación intercultural bilingüe en América Latina. Tengo que decir también que estos diversos grupos no solamente son diversos porque provengan de comunidades indígenas o de comunidades indígenas en las ciudades, sino también son diversos por el género, por la etnicidad, y dentro de estos grupos pues entran también los grupos feministas, la comunidad LGBTI, etc. También decir que el significado de interculturalidad pues es polisémico, que no hay uno, porque depende del contexto en donde estemos abordando este concepto. Y recordar, porque no es el momento de hacer un recorrido por la historia, pero que este concepto tiene, digamos, su significado dentro de un contexto anglo, dentro de un contexto europeo y dentro de un contexto latinoamericano, y es el que a mí me ha interesado más porque es el que he trabajado, este contexto latinoamericano. Y a la vez también tenemos que decir que este contexto lo tenemos que contemplar pues en lo regional, en lo local, en lo internacional y en lo continental. Y el trabajo que más he realizado yo pues ha sido el local y el regional. Bueno, después quiero hablar también de que esta noción de interculturalidad se puede abordar como un hecho social, y cuando hablamos de hechos sociales quiere decir que tenemos que hablar de hechos de los que retomamos en las aulas a través de estos programas que nos llegan del Estado, pero también de hechos que no se han visibilizado y que permanecen invisibilizados y que incluso en las aulas los hemos invisibilizado también. Entonces, hechos sociales son todos de los que hablamos, pero también de los que no hablamos. También se tiene que abordar este tema de la interculturalidad pues como una propuesta hacia lo que queremos ser, o sea, como un deber ser. Ajá. ¿Cómo fueron los otros? ¿Cómo son ahora las relaciones? ¿Cómo deberían ser las relaciones? Entonces, ¿cómo las proponemos? ¿O qué proponemos para abordar otro tipo de relaciones? También se tiene que abordar como una metodología. Y eso me parece que es la parte más difícil. Por eso es muy importante lo que dijo la doctora Elizabeth, porque si no hay sistematización, pero hay muchas experiencias, entonces
hay muchos caminos todavía por andar que estamos gestando, que estamos creando, pero los desconocemos. Entonces también es una metodología. Y esto de la metodología implica hablar de lo normativo y de lo que hay detrás de lo normativo. Lo que nos llega del Estado, por ejemplo, como políticas inclusivas, política de educación intercultural, etcétera, pero lo que subyace de esta política, que es, digamos, la carnita que a mí me interesa o que es donde se tejen estas relaciones que me han interesado. También tenemos que hablar, pues, de que la interculturalidad es un proyecto político, un proyecto político, pero con miras a refundar el actual. Es decir, un proyecto político que incluya, un proyecto político que cuestione esos hechos sociales que no han sido visibilizados. Y también, pues, es un proyecto educativo, que estamos construyendo y que debería este proyecto educativo, digamos, compensar o traer a, a la vista de todos, al aula, a los programas, a lo normativo, pues lo que se ha ido dejando de lado. Pueden ser sujetos sociales, pueden ser hechos sociales, etc. Entonces, ya que parto de esto, me interesa decir que la relación entre educación superior, principalmente porque es en la que yo he trabajado, e interculturalidad es necesaria, y para nuestro caso, o en nuestro caso, que la mayoría de nosotros estamos en instituciones educativas, obligatoria. ¿Por qué digo que debe ser necesaria y obligatoria? Bueno, porque hemos creado, digamos, un discurso de esta misma interculturalidad y de esta misma diversidad que ha reproducido en su base la discriminación positiva, ha reproducido desde su base eh, la, el racismo, el clasismo, etcétera. Entonces, ¿es necesaria abordarla? Sí, pero quizá desde otra mirada, o contemplando todas las miradas que no han sido contempladas. He trabajado en mi experiencia con un tema que a mí me interesa mucho, que es el de la vinculación. Y aquí entro en tres problemáticas que me han interesado principalmente. Uno, el tema de los desafíos y los avances de la educación intercultural bilingüe. Yo trabajé en México, en la Universidad Intercultural del Estado de México, y ahora me encuentro en Colombia. O sea, dos universidades con dos miradas diferentes. Una intercultural, que es una universidad pensada del Estado, sí dialogada con las comunidades, pero no gestada por las comunidades. Y ahora me encuentro en Colombia trabajando en una universidad industrial, la Universidad Industrial de Santander, en Bucaramanga, que piensa un currículo que sea más inclusivo y que sea intercultural. Entonces, digamos que me he trasladado, digamos, de esa idea de la universidad intercultural pensada para los indígenas, pero no únicamente para los indígenas, a una universidad pública que admite todo tipo de población, desplazados del conflicto, estudiantes de la ciudad, estudiantes del campo, estudiantes afro, estudiantes del grupo LGBTIQ, etcétera. Entonces, digamos que esa mirada se me ha ampliado y se ha vuelto, digamos, más difícil también. Entonces, ¿en qué hemos avanzado? En reconocer actores, en discutir saberes y epistemes dentro de las aulas. ¿En qué otra cosa hemos avanzado? En observar cuáles son los efectos de las decisiones, en preguntarnos quién toma las decisiones de la interculturalidad, para quién y cómo afectan esas decisiones, a quiénes afectan. ¿En qué hemos avanzado? En los pequeños intercambios que ya hay. A diferencia de la UAM en México, que teníamos más población indígena de estudiantes, aquí en la Universidad Industrial tenemos mayor población de estudiantes que provienen de ciudad, pero tenemos un caso interesante que es el ingreso de estudiantes indígenas de Aponte, Nariño, de Colombia, a la universidad. Y es, digamos, que ellos comenzaron a gestar un proyecto interculturalidad desde abajo porque no había en un principio un cupo para ellos. Entonces ellos no podían acceder a la universidad hasta que pidieron un acceso especial. Se fue a tribunales y demás, ganaron la demanda y la tutela, y ahora ellos están dentro de la universidad, hay un cabildo universitario, y a partir, digamos, de este empuje y de esta pugna es que comenzamos a transformar a nivel curricular, que es otra cosa en la que hemos avanzado, y eso es lo que me interesa también. Un cambio que no promueva a nivel curricular la interculturalidad, pero que incluya otras voces, entonces no es un cambio, porque no está haciendo un reconocimiento cognitivo de la diversidad.
Otro problema que a mí me interesa es el tema de la diversidad lingüística, que parte, digamos, o que proviene de estas diversidades que yo decía que hay que reconocer que han sido silenciadas y invisibilizadas. ¿Por qué es importante el tema de la lengua? O pienso yo que, una, porque, y el más importante me parece, es porque todos tenemos derecho a contar nuestra historia en nuestra lengua. Y para contar esa historia en un pasado y en un presente y en un futuro, tendríamos que, digamos, tener esas otras miradas que nosotros no tenemos. Y nuestros países son diversos lingüísticamente. En América Latina, Colombia tiene 65 lenguas indígenas, o es, digamos, hay 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas, una lengua de señas colombiana, el español, y una lengua rom conviviendo. Entonces, digamos, esta diversidad lingüística la tenemos que trabajar, reconocer, y en nuestro caso queremos que estas materias de plurilingüismo, interculturalidad y de diversidad lingüística en Colombia se impartan en toda la universidad. Y el otro tema que me parece muy importante y que he trabajado es la vinculación con las comunidades, porque una universidad que está trabajando sola, sin hacer ningún tipo de vinculación, sin acudir a los territorios, sin invitar al territorio, sin nosotros asistir a él, entonces está trabajando para quién. O a quién se debe la universidad, y los estudiantes desde dónde se piensan, desde un aula, desde un territorio. Entonces, bueno, no alcanza la escuela para resolver estos problemas de la diversidad, hay que salir a los territorios. Entonces, bueno, estos tres, digamos, problemáticas son las que a mí me han interesado y que yo pongo a debate. ¿Cuáles son los desafíos, en qué hemos avanzado y en qué no? La diversidad, en la importancia del plurilingüismo en todos los aspectos, no solamente la enseñanza del español, del inglés, sino de otras lenguas presentes en nuestros países, y la importancia de vincular a la universidad con los territorios y con las comunidades, siempre y cuando haya cambio a nivel curricular. Si no hay cambio a nivel curricular, entonces no estamos haciendo nada. Estamos hablando de los conceptos, digamos, acá divagando, y siempre y cuando se pase de la interculturalidad como un proyecto que se ha pensado desde el deber ser, como un proyecto educativo, a la acción, que sería entonces la propuesta de el interculturalismo. Entonces, bueno, eso dejo a debate y ya ahora lo comentaremos. No sé si me pasé, si llegué justo, bueno, ahí lo Estamos dejo. bien, profesora, estamos muy bien. Muchas gracias. Muy interesante las propuestas que usted nos comparte. Hay mucho que abordar ahí. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Paulina, por favor. Ya, hola, yo en realidad les quiero contar sobre un proyecto que estamos realizando con Maritza Burto, que está por ahí. Ya, este proyecto en el fondo, es una propuesta metodológica para incorporar en las universidades y en las escuelas de la literatura mapuche contemporánea. En el fondo, nosotros vemos a la literatura mapuche como una herramienta para conocer la historia del pueblo mapuche, ya a través de diferentes expresiones literarias de autores como, por ejemplo, Aniñir, Colipán, que son bastante conocidos en el medio nacional, ¿ya? Y nosotros estamos tratando de trabajar principalmente lo que es la identidad a través de los textos. Nosotros en estos textos vamos viendo que hay elementos que son diferenciadores de identidad, y que esta identidad en el fondo es lo que ha sido forjado por hechos históricos en particular, y que han acompañado al pueblo mapuche desde las comunidades hasta la diáspora, ¿ya? Entonces lo de nosotros es más que nada una propuesta metodológica, y que tiene mucho que ver con la literatura, la lingüística, pero también incorpora el concepto de territorio, de lo que hablaba Iskra. Esto de que es necesario que las universidades se involucren con las comunidades, ¿ya? Y porque en la medida que nosotros vamos trabajando desde las escuelas con niños más pequeños en un contexto intercultural, se va cerrando esta brecha que es básicamente diferencia entre pueblo originario y pueblo no originario, ¿ya? Y también es súper importante que se trabaje a nivel de las universidades,
porque, claro, sobre todo a nivel de formación inicial docente, en profesores, por ejemplo, porque ellos son los que en el fondo van a tener mayor acceso a, a un mayor número de personas, ¿ya? Esta propuesta nosotros la trabajamos desde líneas de varias líneas del conocimiento. En Maritza, ella es doctora en literatura, yo soy doctora en lengua, de hecho soy doctora en lengua inglesa, pero con toda la metodología para trabajar con diferentes tipos de textos, ¿ya? Entonces, los principios teóricos son un proyecto multidisciplinario. Y en la literatura mapuche nosotros nos encontramos que, por ejemplo, tenemos, a diferencia de la literatura tradicional, bueno, también tenemos poemas, también tenemos cuentos, ¿ya? También tenemos relatos históricos, y aquí surge algo que es el testimonio. ¿Cómo nosotros diferenciamos la literatura mapuche de la otra? Es que a grandes rasgos la literatura mapuche contemporánea proviene de una tradición oral. Los mapuches no tienen una tradición escrita, ¿ya? Entonces todas las historias son de tradición oral y vemos mucho de eso en los textos. Nosotros creemos que a través de estos textos nosotros podemos enseñar acerca de la historia del pueblo y también de las tradiciones y las culturas del pueblo. Estos pueblos son, por lo general, los pueblos indígenas son pueblos que han estado fuertemente o que viven fuertemente en conexión con la tierra, con el bosque, con el campo, con los ríos, con el cosmos, ¿ya? Entonces, lo que pasó en Chile, para los colegas extranjeros que hay, es que durante la colonización y posterior guerra de independencia de Chile, se produce una desarticulación de este territorio que se llama Wallmapu, ¿ya? Y dada que hay una conexión tan fuerte del pueblo con la tierra, esta desarticulación también conduce a una desarticulación cultural del pueblo. ¿Ya? Este es un desarraigo que hace que se cambien las costumbres, que se cambien las tradiciones y que se adopta un sistema de vida y económico que es lejano a lo que es conocido, a lo que es propio. ¿Ya? Incluso el abandonar el lenguaje que deja de, ya se cambia por un lenguaje un poco más prestigioso, ¿ya? En que hablar la lengua materna no es bien visto, ¿ya? Y dentro de esto también, de este desarraigo, de esta desarticulación, cambian, por ejemplo, hasta la forma de nombrar a las personas. Se desplazan hacia las urbes en condiciones que son empobrecidas y estigmatizantes. En el campo se trabaja la tierra, en las urbes no hay tierra para trabajar. Por lo tanto, tienes que adaptarte a un sistema de vida que no conoces y que en el fondo te deja en condiciones un poco menos de ventaja frente al resto de la población. ¿Ya? Lo que es súper importante para nosotros, lo que hemos descubierto o lo que se está trabajando, que estamos trabajando en este momento, es que quienes escriben la literatura mapuche lo hacen reconociéndose como mapuche, ¿ya? Son autores que muchas veces son mestizos, ¿ya? Y que independientemente si utilizan la lengua mapuche o no, lo que los define como autores mapuches es su identidad, ¿ya? Es esto de que yo me reconozco como mapuche, ya sea mapuche urbano, sea mapuche de comunidad, o sea mapuche de mestizo, ¿ya? Ellos se denominan champurria. Y lo que pasa con estos champurrias es súper interesante porque son justamente mezcla entre mapuche y chileno, pero los chilenos no los reconocen como chilenos, los reconocen como indios, y los mapuches no los reconocen como mapuches, los reconocen como chilenos. Entonces están en un abandono social, más allá de lo económico, también están en un abandono de cierta forma identitario. Tenemos
dentro de nuestros autores tenemos champurria, tenemos también autores que trabajan o que han vivido siempre en comunidad, ¿ya? ¿Y por qué nos interesa esto? Porque nosotros vemos a la lengua como un constructo social. Para nosotros la lengua es, de cierta forma, se origina en una sociedad. O sea, una persona aislada no puede desarrollar una lengua. Por eso nosotros somos capaces de distinguir por el acento a las personas de donde provienen. Porque es precisamente este contexto social, esta comunidad, la que nos va forjando, la que nos va formando como hablantes. Entonces, por eso para nosotros es tan importante que esta lengua, que a lo mejor no todos la utilizan, pero si la utilizan prácticamente como una forma de reivindicación cultural, de tradición social, ¿ya? Para nosotros, en este caso, en este proyecto, les quiero mostrar algo aquí, que son los textos que nosotros hemos trabajado por el momento. A ver, te puedo presentar. ¿Ven la pantalla? Alguien, por favor, me diga. ¿Se ve o no? Sí, Paulina, sí Ya. podemos ver. Gracias. Textos estudiados. Perfecto. En la primera columna nosotros tenemos todos los textos que hemos trabajado, que son de autores reconocidos dentro del medio. Y en la columna del medio tenemos el contexto histórico específico en que supone estos textos o de lo que hablan, y aquí los elementos culturales de los que trabajamos. Básicamente estos textos literarios que están aquí contienen mucho más que literatura, ¿ya? Que es una forma obviamente estética, que nosotros leemos literatura no para estudiar, sino que para relajarnos, porque nos gusta, etc. Pero esta literatura mapuche tiene un contexto histórico específico, ¿ya? Tiene elementos culturales propios de la tradición y que nos sirven para conocerla. Y yo creo que esa es una de las grandes ventajas de la literatura en mapuche contemporánea, que es una forma de política, sin la connotación negativa de la política, obviamente, pero es una forma política de dar a conocer no solamente la lengua, sino también, por ejemplo, de dónde son, de dónde vienen, cómo se identifican. Y les tengo aquí, por ejemplo, un texto que habla de, ella es de María Lara, se llama Nombres, en Mapudungun Uy, que habla precisamente de esta pérdida de identidad a raíz de la pérdida de la lengua, a raíz de esta desarticulación, de esta diáspora que han tenido que vivir, ¿ya? Y de la forma en que se nombran las personas, ¿ya? Cuando en el Mapudungun se nombran desde el Tugún, ¿ya? Que es el linaje familiar, y es desde el Cupalme, que es el origen de donde las personas vienen, ¿ya? Entonces ahí nos dicen, en este poema podemos ver eso, ¿ya? Cuando nos cambiaron los nombres, dice, tenemos nombres de aves, de animales y de piedras, nombres de árboles y de flores, del territorio donde nacimos, teníamos nombres de agua, de barro y de nieve. Los mismos nombres de los abuelos se quedaban heredados en sus hijos y en sus nietos. Vamos a preguntar por el nombre que nos pertenece. Entonces, en este poema, por ejemplo, nosotros vemos efectivamente que esta conexión que había antes del hombre con la naturaleza, a medida que se va desplazando hacia la urbe y que se va adoptando esta castellanización, cristianización, occidentalización, se va perdiendo. Entonces, la forma de recuperar esto es precisamente volver al territorio, volver a la comunidad y volver a lo que es la tradición. Entonces, nosotros vemos la literatura mapuche precisamente como una forma de conocer los pueblos. No estoy hablando precisamente de la literatura mapuche, puede ser adaptado a cualquier cultura. Entonces, es precisamente la forma de
conocer la historia, conocer la tradición. Durante esta investigación nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, en el mapudungun no hay palabras para pobreza, no hay una palabra para miseria, y que todas esas se introdujeron producto de este cambio de vida, ¿ya? Donde se produce, producto de este cambio económico, donde tienen que adoptar una economía diferente, incluso se deja a los hijos como prenda en las pueblos, dentro de las comunidades, al patrón, se deja a estos hijos. Así que nosotros creemos que esta es una propuesta metodológica súper bonita, súper interesante, que le da un poco de vuelta a la comunidad lo que se le quitó con esta occidentalización. Creo que es eso. ¿Ya? Quería contarles sobre eso, y que es súper especial. Para nosotros es importante que se trabaje tanto a nivel de comunidad educativa más chiquitito, para escuelas, como para las universidades. Porque, como les decía, son las universidades las que se supone que distribuyen el conocimiento. Entonces, si tenemos una mayor cobertura de este conocimiento de los pueblos, sean diferentes, no estamos hablando solamente de pueblos originarios, también estamos hablando de migración, estamos hablando de diferentes procesos de género. Mientras mayor apertura tenemos durante la formación, a más gente vamos a llevar. Y es más posible que, que vivamos en esta interculturalidad que es real y que nos muestran como súper alejados, que no, que esta interculturalidad es poco menos que solamente desde los pueblos. Nosotros tenemos que también traerlo a la comunidad real, a la ciudad, ¿no? De eso que habla Iskra, de llevar la universidad a la comunidad y la comunidad a la universidad. Eso es por ahora. Así que los dejo. Muchas gracias por tu presentación. Y ahora pasamos a nuestra colega Mitzi. Mitzi, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Pido disculpas recién porque tengo problemas con el mouse y el computador, pero continuamos ahora. Adelante, Mitzi. Bueno, pues muchas gracias por esta bonita introducción. Creo que viene muy bien con lo que yo les voy a platicar. Y aunque pareciera que es un tema, o sea, que va a ser un cambio un poco radical en lo que hemos estado hablando esta mañana, pues creo que es entender que al final todo tiene que ponerse en contexto, ¿no? Mi visión como restauradora, conservadora de patrimonio cultural, pero además mi visión como arqueóloga me ha dejado ver la importancia de contextualizar todo. O sea, todo es relativo, ¿no? Podemos decir que hay absolutos, pero tampoco que una cosa signifique lo mismo para diferentes personas. Pues hay que entender todo desde esa propia comunidad, ese propio contexto, esa propia cultura. Entonces, me parecía, por ejemplo, muy bonito lo que nos decía Paulina ahorita de las palabras, ¿no? Cómo existen para ciertas culturas y para otras no, porque finalmente, pues si ellos tenían ese significado o no, si existía eso en la dinámica. Es lo mismo que pasa con nosotros cuando conservamos un sitio patrimonial o como nosotros lo llamamos un lugar de significación cultural. Y esto significa que los valores que nosotros otorgamos a los objetos, a los monumentos, a los edificios, a los sitios, a una cascada, a una iglesia, a una copa, a un collar, pues son valores otorgados, son sociales, son culturales. Entonces podemos tener patrimonio cultural compartido y colectivo, pero también patrimonio individual, ¿no? Algo que es importante para mí tal vez no lo sea para algunos de ustedes y viceversa, y eso no lo hace menos valioso, simplemente lo hace distinto. Y eso es lo que nosotros intentamos recuperar cada vez que pensamos en la protección del patrimonio cultural. Entonces, bueno, lo que yo les quería mostrar ahorita es un ejemplo dentro de mi disciplina de cómo vivo yo la interculturalidad, ¿no? Y por un lado, pues podría ser
hacia, por ejemplo, trabajar con otras disciplinas, ¿no? Y con otros especialistas que pueden ser efectivamente de otras culturas distintas a la mía, pero también cómo traduzco yo este conocimiento a las comunidades con las que yo trabajo. Es decir, yo como restauradora me veo en medio como una gestora de información y como una comunicadora, ¿no? Entonces mi papel es traducir el lenguaje, por ejemplo, de especialistas a las comunidades y las necesidades de las comunidades a los especialistas, de manera que nadie esté ni sobrevalorando ni devaluando el conocimiento de ninguna de las dos fuentes, ¿no? Entonces yo diría que así es como nosotros vivimos la interculturalidad, desde la co-creación de conocimiento en la conservación de patrimonio cultural. Les voy a enseñar una breve presentación. Entonces, ahí voy. ¿Puedes, Mitzi? Sí, Acuérdate sí. que tienes que presentar Creo que ahora. ahí lo pueden ver, ¿no? Ahora se está mostrando. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, esta pequeña presentación está basada en mi experiencia profesional bueno, trabajando en México con comunidades que fueron afectadas por sismos en el 2017 y como pueden ver ahí, pues mi título es Destruido pero no perdido, ¿no? Entonces justamente trata de rescatar esta parte simbólica de los objetos. Aquí, por ejemplo, podemos ver un sitio que fue dañado, ¿no? Y como... Asignatura, o sea, programa de asignatura. La asignatura en sí. Perdón, no sé si se está cortando ahí. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen de una de estos templos que fueron dañados. Y las preguntas aquí de investigación sería, pues, ¿cómo incluir a estas comunidades, sí, en la conservación y restauración de su patrimonio cultural? Pero más allá, o sea, va cómo incluir a estas comunidades en la reducción de riesgos de desastre. Y esto quiere decir que no solamente ellos van a ser afectados, sino que también puedan ser responsables. O sea, muchas veces, por ejemplo, estas comunidades se enfrentan no solo, como les decía, ¿no? No solo la pérdida de su patrimonio individual, sino de su patrimonio colectivo. Entonces, bueno, pues la pregunta obvia sería, pues, ¿por qué incluir a estas comunidades en la conservación de su propio patrimonio cultural? Bueno, pues la respuesta podría ser obvia, pero muchas veces en los proyectos de conservación y los proyectos arqueológicos esto queda como que muy de lado, ¿no? Y pues bueno, ¿por qué? Pues porque ellos son los propietarios, son los usuarios, son los habitantes de estos lugares que nosotros llamaríamos paisajes culturales vivos, ¿no? Que es justo lo que mencionábamos al principio, no son comunidades que quedaron congeladas en el pasado, no son mixtecos, zapotecas, aztecas, mayas que quedaron en el pasado y que no existen el día de hoy, al contrario, se han ido nutriendo de todo este sincretismo hasta el día de hoy. Y, por ejemplo, algo que quería mostrarles aquí en este mapa, ¿no? Es los sismos que les decía que sucedieron en el 2017. Y por ejemplo, pues aquí podemos ver dos sismos muy fuertes, uno el 7 de septiembre y otro el 19 de septiembre. Y en este ejemplo, en este conjunto conventual en Santo Domingo, Tehuantepec, que es el sur, me voy a regresar un poquito, pero que es justamente este sismo, el del 7 de septiembre, como pueden ver es en el sur de México, pues cómo lo vivieron las comunidades, pues piensen que definitivamente fue la destrucción de un espacio que había sido importante para ellos desde el siglo XVI, que tiene mucho que ver con esta historia de colonización, pero que no puede decirse que hubo una destrucción solamente del espacio físico, sino de todo lo que se contiene en esos muros, ¿no? Toda esa historia y todo ese espacio vivo, porque ahora es un museo y es un centro cultural. Entonces, bueno, como les decía, o sea, esta interculturalidad, desde mi disciplina, yo como la veo, pues como la co-creación de conocimiento. Y me gusta mucho esta imagen porque finalmente es ver cómo esta recuperación tiene que ser un balance entre estos expertos y estos propietarios, ¿no? Los propietarios que son los tehuanos o tehuantepecanos, que así es el denónimo para las personas que son del Istmo de Tehuantepec y de esta comunidad en Santo Domingo, Tehuantepec, pues obviamente tienen ciertas necesidades. Y por el otro lado tenemos a los expertos, ¿no? Como les menciono aquí, pues los arquitectos o los arqueólogos, los historiadores,
conservadores y restauradores que finalmente pueden otorgar este conocimiento, pero ellos no son los habitantes de estos lugares. Un ejemplo que, bueno, gracias por su atención, pero un poco siguiendo en la discusión, lo que me gusta decir aquí es que es pensando en la reconstrucción de un patrimonio cultural. Imagínense que ustedes, no sé, hubieran perdido su casa y de pronto llegara el experto y les dijera, aquí vamos a construir el baño y aquí van a haber 3 recámaras. Y ustedes digan, pero a ver, yo tenía 2 recámaras, yo no necesito el baño ahí, lo necesito acá. Sí, sí, pero usted no sabe, ¿no? Porque yo soy el experto, yo soy el ingeniero. Entonces, esta actitud es la que hace que se detengan muchos de los procesos de preservación. O sea, finalmente, como decíamos, en esta decolonización del patrimonio también está este discurso de yo soy el experto y tú no sabes, y yo vengo a ti a ayudarte, ¿no? Porque tú no puedes lidiar con esto. No es cierto, si esas culturas no pudieran lidiar con sismos, no hubieran existido hasta el día de hoy, ¿no? Y lo mismo me atrevo a decir con nuestros compañeros en Chile, o sea, ustedes tienen una cultura sísmica, que han sobrevivido cosas completamente, bueno, que a lo mejor otras culturas pues no hubieran podido lidiar como, pero ese conocimiento es el que se tiene que construir con los expertos y con las comunidades. Entonces esa es mi experiencia con la interculturalidad y bueno, pues es lo que les quería compartir en esta breve charla. Gracias. Muchas gracias, Mitzi, a ti, y muchas gracias a las 3 presentadoras quienes nos han llevado cada una a un universo muy interesante. Cada cual nos ha introducido a temas, qué sé yo, que da muchísimo para debatir. Voy a partir con la ronda de preguntas ahora. Parto por... A mí me gustaría preguntarle a la profesora Paulina Subiabre acerca de la literatura mapuche, que nos habla de la cosmovisión mapuche, de los relatos de la comunidad mapuche. Me gustaría saber primero si es que eso es parte de la educación intercultural bilingüe de las escuelas de la zona en el sur de Chile, y si eso también está presente en el programa intercultural bilingüe de la universidad o en algún currículum intercultural de la universidad de la zona. Mira, para ser sincera, yo no tengo mucho contacto con la zona, no con las comunidades. Maritza es la que conoce más la realidad ahora y mejor ella nos puede indicar algo. Pero Maritza, no es parte del currículum. ¿Ya? Entiendo que se están haciendo esfuerzos para incorporarlo. De hecho, esta propuesta que nosotros estamos haciendo es una propuesta de currículum, ¿ya? Y esta literatura mapuche que nosotros estamos hablando es contemporánea, ya a partir de los últimos 20 años como que ha explotado y han salido muchos autores, pero yo no sé cómo será en las comunidades. La verdad es que no lo sé. No sé sé que en el currículum nacional no hay, ¿ya? O se incorpora de forma... no sé si se incorpora. No, en el currículum nacional no se incorpora, ¿ya? Porque están todavía con esta occidentalización, ¿ya? Donde la occidentalización es muy fuerte. Maritza te puede orientar mejor ahí en eso. La verdad Sí, es que yo no conozco el currículum a nivel nacional. Maritza, ¿nos puedes ¿me alumbrar? escuchan? Sí. Ya. Mira, lo que pasa es que de parte del ministerio hay un programa que es el programa de educación intercultural bilingüe e incorpora la enseñanza de la cátedra de lengua y cultura mapuche, pero no es obligatorio y no se da en todo el país. Originalmente empezó a impartirse en las llamadas zonas de concentración indígena, es decir, lugares donde había un alto porcentaje de niños indígenas en las escuelas. Pero este proyecto no ha sido masificado. Y una de las razones por las cuales no ha sido masificado es que no se cuenta con la cantidad de educadores tradicionales, porque el sistema propone la incorporación de un educador tradicional a las aulas, que es quien, ¿no es cierto?, entrega el conocimiento de las comunidades.
Entonces, en ese sentido, nosotros estamos al debe en Chile. Estamos al debe porque si bien quisiéramos, nos gustaría a todos quienes trabajamos en el área poder masificar esta asignatura, porque comienza así, inicialmente incluso hay un currículum, hay propuestas metodológicas de enseñanza, em, no ha podido ser implementado como quisiéramos. Entonces, ahí hacen un trabajo bien interesante los educadores tradicionales que traen el conocimiento ancestral, cultural, bueno, y también actual a propósito de algunas modificaciones, pero generalmente se trata de relevar el conocimiento ancestral. Porque, como bien decía una de las expositoras, ¿no es cierto?, son culturas vivas, están vigentes, hay transformaciones culturales que se van dando a lo largo del tiempo, influencias entre pueblos, etcétera, y las zonas de contacto, ¿no? Y entonces eh, se rescata fundamentalmente la enseñanza de lo tradicional, en el sentido, por ejemplo, mitos, leyendas, personajes, autoridades, miembros relevantes de las comunidades, en este caso en el contexto mapuche, pero hay también un diseño pertinente para Isla de Pascua, el mundo Rapa Sí. Nui, también en el norte del país. Entonces, pero ha tenido esa problemática. Pero además tenemos que decir que eh, la gente que tiene el conocimiento es gente mayor. Entonces es gente que está alejada o a veces por ciertas condiciones personales de salud no puede participar activamente. Pero originalmente, y de hecho así se hace, ¿no es cierto?, es una persona que traiga eh, el conocimiento a la sala de clase. En muchos casos hemos recibido testimonios de, de estos colaboradores interculturales en que se les relega a un plano inferior, es decir, aquí no corre la interculturalidad. El profesor o profesora, ¿no es cierto?, está a cargo de la clase, o, no lo considera como un equivalente en tanto portador de conocimiento y se tiene que supeditar a algunas indicaciones en muchos casos y en muchos casos se ha visto como un ayudante, como alguien que está al servicio de, incluso para ayudar a mover cosas. Entonces, hay situaciones que piden que se pueda hacer que hay limitación del Estado por no difundir o ampliar mucho más esta, digamos, la implementación de la educación intercultural bilingüe. Uno de los temas que se dio en un comienzo, una de las problemáticas, era que se hablaba de educación intercultural bilingüe, pero en la práctica lo que se ha hecho, ¿no es cierto?, es enseñar elementos de la cultura. No hablamos de un bilingüismo, ¿no es cierto?, donde pudiéramos tener, por ejemplo, la clase dictada en Mapudungún, por ejemplo. Ahí siempre está la lengua dominante imperando. Ahora bien, pareciera ser que el proceso de la implementación de la educación intercultural bilingüe en Chile, a propósito de lo que decía recién, o sea, tenemos que hablar de educación intercultural o educación intercultural bilingüe. ¿Se fijan? Esos son temas que hay que estudiar, Buen punto. que hay que analizar profundamente. Y entonces, pareciera ser que ahí estamos al debe, en la implementación. Ahora, nuestra propuesta con Paulina de trabajar esto es ofrecernos ciertos recursos pedagógicos y miradas que nos permitan ir usando la literatura como entonces para enseñar la cultura. Paulina mostraba un esquema donde aparecía, por ejemplo, un relato asociado a un periodo. Hay relatos, por ejemplo, que se centran en la ocupación y pacificación de la Araucanía. Hay otros relatos que
tratan temas particulares, bueno, como decía, ¿no es cierto?, cómo se había transformado la tradición cultural de asignar nombres, ¿no es cierto?, a los niños y niñas, en fin. Entonces se pueden rescatar elementos culturales a partir, ¿no es cierto?, de los relatos, y eso permite que vayamos conociendo más la cultura. Muchísimas gracias, Maritza, por su Con intervención. eso creo que Sí, no es, ¿sí? ¿Está bien? sí, por supuesto. Me gustaría, para ahondar más en lo que presentó Paulina y Maritza, Javier nos habla acerca, y después volvemos a Iskra, ¿verdad? Si tiene audífono. Nos pregunta, frente a lo que habló Maritza, que proviene de lo que habla Paulina, es que si hay un problema de racismo en las aulas, frente a esto de si enseña o no se enseña literatura, si es que está o no está en el currículum y hasta qué punto es obligatorio o no. Paulina, ¿nos quieres ayudar ahí un poquito? Sí, o sea, yo pienso que sí. Yo creo que no es explícito, pero aquí el inglés es obligatorio, pero las lenguas, hay colegios en que incluso el alemán es obligatorio y el francés es obligatorio, pero las lenguas de los pueblos originarios no lo son. Estoy hablando de las grandes ciudades. No sé cómo serán los pueblos más cercanos a las comunidades, ¿ya? Pero sí, Chile es lamentablemente un país muy racista, muy clasista, en que el indígena está muy estigmatizado. Aquí se dice mucho que el mapuche es borracho, es terrorista, y aquí se ha hablado mucho en Qué este webinar. flojo. Sí, que es flojo, que es borracho, que es terrorista. Nos hablaba, por ejemplo, otro día que en Colombia pasa algo similar. Entonces, claro, hay como una resistencia del Winca, que somos nosotros, yo soy Winca, creo. Hay una resistencia social hacia los pueblos originarios. Y que yo pienso que es bastante ridículo porque todos somos mezcla. Todos somos una gran mezcla de culturas. Así que sí, yo creo que es muy probable que la incorporación del mapudungún y de la cultura tradicional tome bastante tiempo en ingresar a las escuelas. Yo creo que se han hecho esfuerzos. En el colegio de mis hijos hay, por ejemplo, una semana dedicada a donde ellos conocen, pero es una semana, ¿ya? Así que yo creo que falta mucho, mucho. Muchas gracias, Paulina. Iskra, ¿usted tiene micrófono otra vez? Parece que ahora sí se oye algo. No. Mientras tanto, volvemos a Mitzi. Mitzi, por favor, cuéntanos desde tu visión, desde tu postura. Nos hablas de que mientras en la sociedad, las comunidades mexicanas, ellos funcionan y ven su cosmovisión y su forma de vida de una manera, pero ustedes tienen un top-down, autoridades que son top-down, que tratan de imponerles a ustedes cómo se hacen las cosas, cómo se viven. ¿Existe una forma de conflicto ahí del top-down y el bottom-up en relación a esta interculturalidad y cómo se trabajan, cómo ocurre eso desde la perspectiva de la educación? ¿También existe ese conflicto? ¿Cómo lo trabajan? Claro, pues sí, es una pregunta muy pertinente porque justo en esto, como decías, de la cosmovisión, me parece muy interesante, bueno, acertándolo en el tema de desastres, nuestra concepción de un sismo, por ejemplo, ¿no? O sea, para los mixtecas zapotecas, que son los que viven en el istmo de Tehuantepec y están tan acostumbrados a los sismos, hay una palabra en zapoteco que es el shu, ¿no? Y cuando yo he estado ahí con ellos, me dicen, ahí viene el shu. Y yo la primera vez dije, pues, ¿qué es eso, no? No tengo idea, hasta que entendí que el shu era el sismo, y ellos lo entienden por la manera en que las nubes están alineadas. O sea, es ese conocimiento ancestral que, como no es validado, no es legitimizado. ¿Por qué? Porque no es top-down, sino porque es bottom-up.
En cambio yo, que soy de la Ciudad de México, crecí sí con una cultura sísmica, pero con otra concepción donde yo sé que no corro, no grito y no empujo, ¿no? Como me enseñaron desde la escuela primaria, donde también sé que suena la alarma sísmica y tengo de 45 a 60 segundos para evacuar, pero de repente me veo en otra, o sea, en otra misma región de México que es tan diverso, y pues ahí no hay alarma sísmica. Entonces yo me acuerdo que la primera vez que viví un sismo ahí, pues yo decía, bueno, ¿y por qué no sonó la alarma? Y claro, los tehuanos se reían de mí porque decían, esta chilanga, o sea, como se refieren a los de la Ciudad de México, dijeron, pues esta chilanga cree que hay alerta sísmica en todo el país, ¿no? O sea, bienvenida a la realidad. Y eso me pareció pues una cosa que ahorita les puedo contar como una anécdota, pero una cachetada de realidad. O sea, cómo nos podemos preparar a sismos y cómo su conocimiento en esta cosmovisión sí, pero en este entender la naturaleza de otra manera, pues no es validada y entonces no está en las políticas de desastres. Nosotros tenemos diferentes instituciones y sí es verdad, se ha ido avanzando mucho en la prevención, pero todavía falta un gran camino por recorrer. Y justamente es porque, o sea, como que va bien de ciertos niveles, ¿no? De lo internacional, ok, firmamos convenciones con la UNESCO. Después a lo nacional, ok, sí hay un sistema de protección civil a nivel nacional. Luego lo estatal, ok, hay una oficina de representación. Pero ya cuando tiene que bajar a nivel comunidad, se pierde, porque son políticas que no están basadas en la realidad, ¿no? Lo mismo yo, por ejemplo, cuando he trabajado con ellos y les digo, ok, vamos a hacer un mapa comunitario de riesgos, ¿no? Ustedes me van a decir, vamos a inventarnos un escenario y vamos a jugar con eso. Imagínense, por ejemplo, que viene un sismo categoría 5. Se ríen porque ellos me dicen, a nosotros un sismo categoría 5, pues no nos hace nada, lo vivimos diario. Si no es un sismo categoría 8, nosotros no hacemos nada. Entonces, es claro, o sea, eso está de risa, pero es por eso que tenemos que asentarnos en ese contexto. Entonces, creo que la manera en la que hemos tratado de lidiar con eso es, pues, como proyectos como los míos, ¿no? Donde voy realmente con las personas, donde les pregunto, donde trato de incluirlos y también de hacer esta parte, pues, como de capacity building, pero yo incluso soy una externa en ese contexto. O sea, yo tampoco, aunque yo soy mexicana, tampoco puedo llamarme tehuana, tampoco puedo llegar y decirles, así yo de la Ciudad de México vengo a decirte cómo hacer las cosas porque tú no tienes idea. No, eso sería replicar lo mismo que hacen las misiones europeas llegando a América, o sea, solo que en un microcosmos, pero sería hacerle el mismo problema. Entonces, lo que yo intento es decirles, ustedes son los que viven aquí, ustedes enséñenme a mí, yo no sé. Yo les puedo decir a lo mejor las cualidades físico-químicas del adobe, ¿no? O de un cemento o lo que sea, pero ustedes son los que me pueden decir cómo se siente, por dónde corre el agua, por ejemplo, cuando hay un deslave. Entonces, esa es la manera en la que, por iniciativas, pero yo te diría que son muy focalizadas, que se puede co-crear este conocimiento, pero sí, definitivamente hay mucho que hacer a nivel institucional, ¿no? Entonces son más bien como proyectos como los míos, ¿no? Que intentamos jalar esta parte de decir, no, o sea, no se trata tanto que sea top-down o bottom-up, sino que se encuentre un balance entre las dos. O sea, que haya un common ground entre ambas y que ahí podamos construir este conocimiento. Mitzi, tú nos hablas de que eso lo has hecho tú en tu práctica personal, pero ¿eso es una práctica generalizada en tu contexto o es algo propio? Yo te diría que un poquito de las dos. O sea, sí, definitivamente dentro de mi área en arqueología y conservación puedes encontrar visiones que nosotros llamamos la teoría contemporánea de la conservación, la cual aboga por donde nos importan más las personas que los objetos, ¿no? Donde son los sujetos y no los objetos. Eso sería una manera más clara de ponerlo. Pero si pensamos en las visiones tradicionalistas de la conservación, pues antes solo se restauraba lo que era una obra de arte. Ahora no. Ahora decimos todo aquello que es importante y significativo para cualquier persona. Pero entonces porque a una persona le importa. Entonces exactamente, entonces yo te diría que sí, esa iniciativa propia, obviamente, pero es porque he sido influenciada por ciertas personas que han tratado de encontrar este balance entre esta visión top-down y bottom-up,
pero no diría que es lo común, tristemente. O sea, estamos tratando que vaya hacia allá la práctica profesional, pero todavía hay mucha visión de sí, yo soy el experto y vengo a decirte a ti lo que tienes que hacer porque tú no puedes hacerlo solo, ¿no? Pero no te preocupes, yo vine a salvarte, lo cual es patético, ¿no? Exactamente. No sé si hay alguien de la audiencia que quiere hacer alguna pregunta. Veo que Iskra ya no está con nosotros. Iskra. No, parece que se salió por el problema del micrófono. Javier, ¿te gustaría hacer algún comentario acerca de lo que hemos conversado hoy día? ¿Aportar alguna visión? Sí, bueno, de hecho, me voy a ir primero con Paulina y Maritza. Tal vez algo interesante que, bueno, que he visto, por ejemplo, Gales, en específico, hace poco empezó a hacer un fuerte empuje nacional hacia su lengua, y ahora, por ejemplo, Bangor, la Universidad de Bangor, tiene que garantizar, creo que es un 10% de los cursos que dan, mínimo un 10%, un porcentaje se tiene que dar en galés. Y todos los estudiantes tienen derecho a presentar cualquier trabajo en galés, o sea, en su idioma natal. Y obviamente eso implica una inversión fuertísima por parte del gobierno, ¿no? Eh, entonces, bueno, era también como mi perspectiva también como, bueno, interesante, no metodológicamente, sino la inversión del gobierno, pero a la vez creo que el problema va mucho más allá en los países latinoamericanos, donde el lenguaje, por el puro hecho de utilizar ese lenguaje, que no es el castellano hablado en Latinoamérica, ya empieza a haber una discriminación. Eh, por eso preguntaba sobre cómo los mismos maestros discriminan por el puro uso del lenguaje o el conocimiento no tradicional que se utiliza en las aulas. Entonces, bueno, no sé si Sí, te pregunta. Sí, de hecho, de hecho aquí creo que a nivel de formación inicial docente de profesores hay, yo creo una universidad que está trabajando actualmente en Mapudungun. No sé cómo es en el norte, pero falta mucho. Falta mucho. Yo creo que la lengua y la cultura tienen que retomar un poco de prestigio. ¿Ya? Y en Chile yo creo que está pasando. Lo vimos con el último estallido social, que de repente como que surgieron de todos lados estas banderas mapuche y decimos, la claro, ahí hay huipala también, sí, también hay elementos que son de identitario. repente identitarios. O sea, nuestra identidad la estamos retomando, se está retomando este concepto de identidad. Entonces, yo creo que ese es el primer paso, porque como decían, tiene que surgir de abajo, porque lamentablemente en nuestra cultura las decisiones no lo toman los pueblos, las toman las élites. Y si de estas élites no surge la necesidad de incorporar, va a ser muy difícil que lamentablemente se renazca este interés por la cultura. Tiene que partir de las comunidades, porque no hay una política que venga desde arriba a incorporar voluntariamente a las comunidades, pese a la firma de tratados internacionales, a pesar de todo De eso. la OIT. Exacto. Quisiera hacer una acotación. Por favor, profesora. La sala de clases sigue siendo un espacio hegemónico de control político, social. O sea, la sala de clases representa el establishment, representa el Estado, y entonces ahí se reproduce lo que se instala, ¿no es cierto?, a nivel estatal. Y con me refiero a que se reproduce esta invisibilización, este menosprecio por las culturas de pueblos originarios, y fundamentalmente está centrado en estas ideas con las que se construyó la nación de Chile y otras naciones, ¿no es cierto?, las incipientes y nuevas naciones en Latinoamérica, Hispanoamérica, con la idea de que el indio, ¿no es cierto?, es
un hombre, pero cerca de los estadios primitivos. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, no se puede esperar nada de ellos en términos de la civilización, y comienza esta denostación y comienza la inmigración de europeos, ¿no es cierto?, que son sabios, que son inteligentes, que son trabajadores, en oposición a estos silvestres que son flojos, etcétera, etcétera. Entonces, es un discurso propicio para la colonización, y los espacios entonces no se han abierto porque tiene que ver con control social, tiene que ver con control político, tiene que ver con mantener la hegemonía. Y en ese sentido, nosotros en Chile tenemos que reconocerlo con dolor. Somos un país tremendamente clasista, racista, etcétera. Y cuando uno empieza a dejar fuera, según el pensamiento chileno, empiezas a dejar fuera todo aquello que no es, terminas valorando solamente la clase alta, siempre y cuando, ¿no es cierto?, corresponde a estas familias que tienen el control político, social, etcétera. Entonces también el tema pasa ¿por qué? Porque no se han respetado los acuerdos que se han tomado en algún momento. Por ejemplo, a propósito del retorno a la democracia, en el acuerdo de Nueva Imperial, ahí están las comunidades mapuches representadas. Entonces se compromete en ese tiempo Patricio Elwin, candidato, el primer, ¿no es cierto?, candidato a la presidencia post-dictadura, se compromete al reconocimiento constitucional, y eso no ha ocurrido hasta el día de hoy. Con el reconocimiento constitucional, a pesar de que Chile ha firmado, ¿no es cierto?, a los acuerdos internacionales, entre ellos el convenio 169, se firma, pero a la vez se obstaculiza, se impide o se hace muy lento el avanzar en estas materias. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene una CONADI, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, dentro del Ministerio de Asuntos, ¿no es cierto?, sociales. Se hablan y se imponen en el papel algunas cuestiones que en la práctica, por razones de variado tipo, no se pueden implementar como quisiéramos. Yo creo que en Chile hay mucha producción intelectual, hay colegas de muchas universidades trabajando, creando conocimiento respecto de la interculturalidad, pero también creo que es necesario avanzar. Nosotros en la Universidad del Biobío, como experiencia, hemos trabajado, ya que no podemos todavía, pero tenemos la aspiración de hacerlo, incorporar conocimiento de pueblo originario al currículum de diversas carreras. Lo que hacemos actividades, por ejemplo, en el área de salud, en el área de educación, charlas sobre derechos lingüísticos y educativos de los pueblos originarios, charlas sobre medicina tradicional mapuche, por ejemplo. Por lo tanto, los estudiantes de esta manera van adquiriendo algún tipo de conocimiento, algunas ideas y algunas nociones. Pero a mí me parece que el próximo paso es intervenir en el currículum, y se empieza de a poco, ¿ah? Entonces, en esta medida, nuestro trabajo con Paulina tiene que ver con cómo aportamos a esto que viene, ¿ah? Cómo sugerimos, cómo vamos contribuyendo, pero es una decisión política, y nos encontramos en los políticos un gran interés por la interculturalidad, porque tienen votos, a lo mejor. O sea, no es no es un tema que le guste a mucha gente. Profesora Maritza, me gustaría intervenir. En un momento Paulina dijo que no sabía lo que pasaba en el norte. Yo brevemente les voy a comentar. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Les voy a comentar lo que pasa en el norte. Yo estoy en el norte de Chile para los que no son de chileno. Estoy en la segunda región y aquí hay una lengua indígena que se llama Kunza. Esta lengua indígena no pertenece a las 4 lenguas lenguas autóctonas promovidas por el gobierno, ¿ya? Por lo menos el mapuche sí está. Está el mapuche, el rapanui, el quechua y el aymara. Nótese, el quechua y el aymara son lenguas peruanas, no son del contexto de la República de Chile. ¿Ya? Y esas lenguas peruanas... Hay hablante aymara y quechua en el norte. Sí, pero son porque provienen provienen desde el Incanato y del Tiwanaku en periodos prehispánicos, ¿verdad? Pero tan solo quiero decir que la lengua Kunza fue quedando en menos uso y hoy en día en vías de extinción gracias a la llegada primero de la lengua del Incanato y del Tiwanaku, del Imperio Tiwanaku, que son peruanas que llegaron al norte de Chile, ¿verdad? Y luego la posterior colonización donde ingresó el español fuertemente, y eso
hasta hoy hace que no tengamos o solo queden palabras en la toponimia de la zona de la lengua kunza y del interés de los hablantes, porque hasta los años 90 todavía habían abuelos que hablaban kunza. ¿Qué pasó aquí? Las comunidades atacameñas solicitaron al Ministerio de Educación que ingresara al currículum nacional la lengua kunza. Sin embargo, han estado en un trabajo que ha llevado años para lograr eso, ¿ya? Entonces, aquí viene lo que se llama el top-down, bottom-up, desde arriba o desde abajo. Hay un conflicto entre la comunidad y las autoridades para poder ingresar finalmente esta lengua al currículum. Y es en eso que yo trabajo. Yo apoyo a las comunidades desde la perspectiva lingüística, pero ellos son los que tienen el control, manejo, conocimiento, apego a su lengua y a su identidad. Y te dejan saber, como lo mencionaba Paulina, de que uno es un winca. En este sentido, uno puede aportar, pero uno no es miembro de esa comunidad, aun cuando se sienta cercano, no es así. Entonces sí hay una característica de racismo desde ambos lados. Ellos son racistas frente al winca y los wincas, algunos wincas son racistas frente al indígena en algunos momentos. Y ahora tenemos a Iskra. Iskra, ¿nos puedes dar ahora si tienes ¿Me escuchan? audífono? Ahora sí. ¿Quieres que te Listo. repitamos la pregunta o tú te acuerdas? No, yo la recuerdo, la recuerdo. Por favor. Que cómo veía reflejado y qué avances habían. Bueno, ese es ha sido un desafío, pero como yo comenté, en el caso de la Universidad Industrial, el currículo se gestó a partir de que ingresaron los estudiantes indígenas a la escuela. Ahora, había un sesgo sobre la interculturalidad con respecto y solo a la indígena, que es lo que comentaba por ahí Paulina, que no tendría que haber ese sesgo. Ajá. Y el sesgo, digamos, funcionó de alguna manera para incluir estas materias que yo les colocaba en el chat: plurilingüismo, diversidad lingüística, literatura colonial, lengua de señas colombiana, etcétera, otras que ahora no las tengo aquí en la memoria rápida. Y digamos que este currículo solamente se da en una escuela de toda la universidad. Lo que proponemos o lo que queremos, digamos, es llegar a hacer lo que hizo la Universidad de Antioquia, que ellos tienen un programa que se llama UDiversa, la UDiversa, en donde hay profesores externos a la universidad que imparten otras lenguas de Colombia, otras. Y también ha sido una lucha, porque esos profesores comenzaron sin un aula. Les dijeron: no, es que no tenemos aula para que ustedes impartan esas lenguas aquí. Entonces préstenos el patio. No, es que en el patio no. No, entonces préstenos afuera de la universidad. Bueno, entonces sí. Entonces, digamos que les fueron poniendo trabas, pero lo han logrado. Y cuando digo que lo han logrado es porque han logrado, digamos, incluir a todos los grupos de la diversidad, que no solamente son los grupos indígenas de Colombia, sino todos los grupos de la diversidad, que son los grupos del pueblo criol, los grupos de la ciudad, los cabildos que viven en la ciudad, ¿no? También lo comentaba por ahí Paulina, no siempre los indígenas están en el campo o en las comunidades. Han logrado incluir a víctimas desplazadas del conflicto. Entonces, eso es, digamos, a lo que nosotros pensamos como inclusión y como diversidad, no solamente lo indígena, ¿no? Por ahí lo comentaba alguien en las preguntas. ¿Cómo ves tú la interculturalidad en los estudiantes? ¿En el conflicto? ¿A quién no le ha causado conflicto encontrarse con el otro? En la diversidad del otro. Y es que yo les digo a los estudiantes: no le teman al conflicto. En medio de la interculturalidad hay conflicto. Eso hay. No hay esta mirada romántica y angelical de la interculturalidad, todos abrazados, todos nos tenemos que querer. No, no tiene por qué haber. Hay conflicto. Hay que disentir, hay que preguntar, pero entonces lleguemos a acuerdos. Eso sí puede ser, al menos a respetarnos. Como lo decía ahorita la doctora Dorrico, no necesariamente el sentirnos parte de una comunidad tiene que hacer que el otro nos acepte. No, no tiene por qué. Nosotros tenemos por qué. Es más, lo que hacemos es discriminar positivamente en las escuelas con estas políticas de interculturalidad. Tampoco interculturales somos, que hay universidades interculturales en México. Es que ese es el problema.
Todos los estudiantes tendrán que tener acceso a cualquier tipo de universidad, pero no lo hay. Han tenido que llevar las universidades allá a las comunidades. Pero eso es como si le estuviéramos diciendo, allá quédense en su comunidad. O sea, sí, ya te trajimos a la universidad, pero aquí quédate, ¿qué crees? Aquí aprende tu lengua y aquí quédate. Pues no, obvio que no. También ellos están en pugna y están en enojo. Entonces, yo por eso digo que cuando hablamos de interculturalidad hay que incluir todas estas problemáticas alrededor de la interculturalidad. La diversidad, el conflicto, el disenso, el no acuerdo también en un principio. O sea, eso es lo que nos confronta. Por eso yo eso lo veo en las aulas, les digo, ustedes son tan interculturales que toda la vida la pasan peleando entre grupos. Yo hice, yo no hice, él no trabajó, yo sí trabajé, es que la compañera de la comunidad le están dando más ventaja y a mí no. Eso es la interculturalidad. Y bueno, pues eso quería comentar. Y ha sido un trabajo muy, muy severo y muy duro porque las materias todavía no son obligatorias. Nosotros queremos impartir la lengua inga por comenzar a enseñar una lengua en toda la universidad. Y hasta el año pasado se contrató a la primera profesora que viene de comunidad inga que está impartiendo su lengua ahí en la escuela. Está impartiendo la materia de lenguas nativas, Mariela se llama. Y ha valido mucho la pena, digamos, que ellos hayan comenzado la lucha en la universidad pública. Yo le decía, ¿por qué se movieron? Inga, el pueblo Inga está cerca de Ecuador y ellos viajaron hasta el norte de Colombia, pegado a Venezuela estamos nosotros, para estudiar. Les dije yo, ¿ustedes por qué no se fueron a la Universidad Intercultural de Indígena de allá del Cauca? Porque aquí en Colombia hay una Universidad Indígena del Cauca pensada por los indígenas. ¿Por qué no se quedaron ahí? No, porque queremos difundir nuestro proyecto político, también tenemos derecho a salir del territorio. Uy, pues eso es, entonces tienen otra claridad y otra perspectiva de lo intercultural. Eso es muy importante. Entonces, bueno, eso creo yo que es que hay que valorar, digamos, esos problemas y esos conflictos que devienen con la interculturalidad. Muy interesante lo que nos compartes, Iskra. Creo que ha sido esta charla, este webinar de hoy, el último, ha sido un muy buen cierre del ciclo porque hemos debatido temas muy interesantes y estos temas, cada uno de ellos nos abre espacio para nuevas perspectivas, nuevas visiones, nuevas problematizaciones. Me gustaría dejarle saber de que este video lo voy a compartir con las personas que presentaron hoy y con todos los interesados porque puede ser material de trabajo para qué sé yo, para trabajar con los alumnos, qué sé yo, temas de investigación. Ese era el objetivo de este ciclo de webinar. Más que dar respuestas a problemáticas, era generar nuevas ideas, nuevas preguntas para todos nosotros. Con eso me gustaría cerrar. Primero que nada, me gustaría agradecerles a los tres panelistas, a Mitzi, muchísimas gracias. Iskra, muchísimas gracias también, y Paulina, que parece que tenía que retirarse, no sé si está por ahí. Y con eso yo termino. Me gustaría dejarles a Cindy Ramos Rojas, que es la coordinadora de nuestra mesa de interculturalidad, para que cierre nuestro webinar y nuestro ciclo. Gracias, hasta luego. Gracias, Elizabeth. Sin duda, bueno, como dije en un principio, intercultural es un tema muy amplio. En estos 5 ciclos que se realizaron, se abarcó varios puntos de vista del tema de la interculturalidad, pero aún así queda mucho por recorrer todavía, quedan muchas dudas. Como nosotros como universidad estamos recién empezando en este tema, hemos tratado de contactarnos nosotros con comunidades indígenas que existen aquí en la región, que es la comunidad Diaguita, la comunidad Coya. Estamos también trabajando con la comunidad Changa, que aún, si bien están reconocidos todavía con el Estado y están en ese proceso para que se les reconozca, ellos también nos presentan inquietud sobre diferentes temas. A veces dice que ellos se sienten desplazados porque hacen ceremonias, ¿ya? ¿Y por qué invitan a la comunidad tanto? Porque dentro de la comunidad de Aguita hay varias comunidades que representantes, entonces a veces se sienten pasados a llevar que por qué invitaron a ese representante y no a mí. Entonces siempre existe esa dificultad entre las comunidades.
Nosotros tratamos de llegar a todos y evitar este tema de conflicto, porque lamentablemente siempre se va a dar, como dice Iskra, siempre se va a dar de una forma u otra, se va a entregar esta forma de conflicto, ¿ya? Otros más, otros menos. Nosotros en nuestra universidad tenemos estudiantes que pertenecen al pueblo originario, que son pertenecientes a estas comunidades, que son extranjeros, y existe la discriminación. Existe la discriminación o la poca valorización que tienen ellos. Muchos de ellos, la universidad no, estamos trabajando para que ellos se sean parte, sean reconocidos y ojalá se pueda dictar una clase en algún idioma, en una lengua de ellos, ¿ya? Pero, como les digo, esto es un tema muy amplio y es poco el tiempo que tenemos, así que yo creo que esto vamos a paso seguro, pero lento. Lento, muy lento. Así que nuevamente le agradezco el tiempo, el regalo que nos da por su siempre en estos ciclos se entregan, a pesar que es el mismo tema, se presentan casos nuevos. Y son actividades que nos quedan a nosotros para poder realizar. Por ejemplo, el caso de Marisa, que habló ahí de la Universidad de Bio Bio, de actividades que están haciendo con los estudiantes, me pareció genial. Nosotros igual tenemos alguna idea de trabajar con nuestra carrera de medicina, con nuestra carrera de salud, de visitar estas comunidades. Hay comunidades que están muy alejadas de la ciudad, ¿ya? Y muchas de las comunidades hay muchos adultos mayores. Entonces estamos pensando que hay un trabajo para hacer con ellos. Así que igual son ideas buenas que van saliendo, que van aportando, así que igual les agradezco eso. Así que no les quito más tiempo, muchas gracias y a cada uno de todos por participar y entregarnos su sabiduría. Así que tengan un buen día, una buena tarde. Gracias. Muchas gracias, hasta luego a todos. Hasta luego a todos, Cuídense. gracias.